Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida. Gracias. Antes de iniciar el video queremos aclarar que esta clase no está preparado usted del tema que le voy a dar. Así es que si usted tiene el conocimiento lo da, si no, ¿no? ¿Quedamos de Perfecto. acuerdo? También le voy a pedir por favor que sea sincera. Cuando no sepa algún tema, díganos y aquí se lo vamos a explicar. En eso consiste una clase. En saber en aprender un nuevo conocimiento. ¿De acuerdo? Sí, gracias. No, de nada. Gracias por asistir. Bueno, primeramente le voy a dar las instrucciones. Las instrucciones son las siguientes. Tiene usted un cuaderno ahí, tiene una regla. Yo acá ya tengo un material preparado. Le vamos a pedir por favor que anote y registre todos los datos importantes como datos, para después pasarlos a un cuaderno y yo registrarlo. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. La manera de evaluar este proceso va a ser a través de su cuaderno, su participación. ¿De acuerdo? Claro. Esperamos que el conocimiento que usted adquiera hoy sea de su agrado. Gracias. Pues bien, vamos a iniciar. Hipotéticamente, segundo de bachillerato grupo A. La unidad de competencia es la segunda, espacio, forma y medida, de la materia matemática y vida cotidiana número 2. El tema principal es propiedades de los polígonos. Sin embargo, nos vamos a ir a un subtema, que es el que vamos a ver hoy. El tema es las propiedades de los triángulos. Aclarando que los triángulos también son polígonos. Y vamos a iniciar. La primera pregunta es: ¿cuáles son los tipos de triángulos que usted conoce? Que recuerdo triángulo isósceles, pero realmente no se me viene otro más. Muy bien. Quisiera que me mencionara Claro que sí. cuáles más hay. Bueno, es importante saber que hay varias clasificaciones de triángulos. Y va a haber tres tipos de grupos. Vamos a ver los dos primeros hoy en esta clase. Sí. ¿Qué le parece si hacemos este proceso? Primero le explico y después usted anota. Es importante esto porque en el traslado de escribir uno pierde información. Entonces primero que nos quede claro y luego anotamos. ¿Le parece bien? Sí, me parece Ok. bien. Existen tres clasificaciones de los triángulos. Vamos a ver cuántas. Las dos primeras. ¿De acuerdo? ¿Cuántas? Las dos primeras sí son tres clasificaciones. Muy bien. Bueno, la primera. Bueno, primero tenemos que especificar qué es un triángulo. Un triángulo debe tener tres características. Todos los triángulos tienen tres características. Tienen tres lados, tienen tres ángulos y tienen tres vértices. Repito, tienen tres ángulos, tienen tres lados y tres vértices. Le voy a explicar qué es cada uno de ellos. Le voy a pasar un triángulo aquí. Gracias. Bien. ¿Qué es? Quedamos que tiene tres ¿qué? Lados, Tres lados. ángulos. ¿Me puede enseñar cuál es un lado? Estos son los tres lados. ¿Cuáles? 1, 2, Perfecto. 3. Ahora tiene tres vértices. ¿Cuáles serán? ¿Qué son los vértices? ¿Los vértices? Sí. Los vértices son exactamente la unión de dos lados. Las puntas. Sí, ese es el vértice. Sí. Entonces hay tres vértices. Y tenemos tres ángulos. Este es el ángulo, miren. Sí. Este es el ángulo y este es el ángulo. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ¿cuáles son las características de todo triángulo? Que tienen tres lados, tres ángulos y tres vértices. Perfecto. Tres ángulos, tres lados y tres vértices. Correcto. Cualquier triángulo va a tener eso. Aunque existen diferentes grupos de triángulos o clasificación, todos tienen esa característica. ¿Sí quedó claro? Sí. Perfecto. Y la suma de los ángulos internos de un triángulo, ángulos internos es esto, por ejemplo, miren, aquí y aquí,
Estos se llaman ángulos internos, ¿de acuerdo? Ujú. Porque los ángulos externos es lo contrario, lo opuesto. Ujú. A ver, señálame ángulos internos Por dentro, y ángulos externos. por fuera. Ujú. Señálame uno así por fuera. Por fuera. Así es, perfecto. Bueno, entonces tenemos que los triángulos se van a clasificar en 3 subgrupos. Vamos a ver hoy solamente 2. Y antes de iniciar, ¿cuáles son las características de un triángulo? Los 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Perfecto. Cuando usted estudia o estudió primaria, le dieron unas características de los triángulos, pero luego seguimos el avance educativo y pasando a secundaria ya empezó a haber clasificación de triángulos más compleja. Y cuando está en bachillerato, ahora lo que le piden es que en un problema le van a entregar un triángulo con solamente 2 medidas y usted tiene que encontrar todos los ángulos, todos los triángulos y todos los vértices y sus medidas. Cuando usted encuentre eso, ya tiene resuelto el triángulo. ¿Sí quedó claro? Sí. De acuerdo al nivel educativo que estemos estudiando, se van viendo los triángulos, pero el más alto es el de, puede ser el de tercero de secundaria o bachillerato, cuando le van a dar un triángulo. Por ejemplo, le pueden poner un triángulo y dice, este triángulo tiene una medida en uno de sus lados de 20 grados, ¿cuánto miden los demás ángulos? Y entonces, con el conocimiento que uno va adquiriendo, ya es fácil conocer el proceso y sacar el resultado. ¿Cuál es la meta final? Encontrar todas las medidas de ese triángulo, todas las medidas de sus lados, y de sus ángulos y de sus lados. Cuando usted resuelve eso, ya tiene su respuesta correcta. ¿Sí quedó claro? ¿Me lo puedo explicar? Que en base cuando va aumentando pues de grados, va siendo un poquito más complicado, pero la manera de resolverlo es detectar cuánto mide cada triángulo en cuanto a sus ángulos. Si me dicen uno mide 20 grados, como ejemplo, como me lo puso, detectar cuánto es en total lo que mide ese triángulo. Conociendo un truco o un proceso matemático. Exactamente. Exactamente, sí. ¿Qué es lo que buscamos? ¿De acuerdo? Sí, una como fórmula. Sí, un proceso. Que nos indique a llegar a tener. Exactamente, un proceso. Entonces, ¿quedó claro? Sí. Entonces, pero antes de empezar a conocer las características y la clasificación de los triángulos, es importante que usted sepa qué es un triángulo. Triángulo, 3 ángulos. Triángulo. Son 3 ángulos. Pero también sabemos que tiene 3 lados y 3 vértices. 3 lados, sí, 3 ángulos y 3 vértices. Uh-huh. Y el triángulo es, los triángulos se ven en una rama de la matemática llamada geometría. Uh-huh. Antes de iniciar la clasificación de los triángulos, es importante que usted sepa que la trigonometría uh-huh. es la rama de las matemáticas que se encarga de ver las figuras: cuadrados, triángulos, circunferencias, polígonos, volúmenes. ¿Sí quedó claro? ¿Quién se encarga? La trigonometría. La trigonometría. ¿Me puede dar una conclusión de todo lo que hemos visto ahorita, por favor? Ok, perfecto. Bueno, que aquí nos vamos a enseñar de tal manera lo que viene siendo las características, formas de un triángulo, ¿sí? Que en base a ello podemos saber que el triángulo está determinado por sus 3 lados, por sus 3 ángulos y 3 vértices. Sí. Y esto nos va a ayudar que mediante a determinadas fórmulas o procesos lleguemos a establecer cuánto mide cada uno en cuanto a sus grados, sus vértices. Cuando solamente le den un dato. Ajá, exactamente. Sí. Entonces va a ir avanzando pues el grado de dificultad, pero mediante esos procesos que se nos van a enseñar, esas fórmulas, va a ser más fácil para nosotros determinarlo. Entonces, nos dice que hay una de las ramas que se llama trigonometría. ¿Rama de quién?
de las matemáticas, que se llama trigonometría, la cual nos ayuda a saber que hay diferentes formas de triángulos. O figuras, perdón. Diferentes formas de figuras, donde ¿Cómo viene cuáles? como un cuadrado. ¿Cuántos tipos de cuadrados? Triángulo. Ajá. Círculo, o sea, todo Sí. lo que hay. Ajá. ¿Quién se encarga de eso? La trigonometría. ¿Y es una rama Es una rama de las matemáticas. Bien, perfecto. Sí. Ahora, por último, decirle, la matemática es un árbol. Imagínese un árbol. Y cada con 8 ramas gruesas o más ramas. Esas ramas tiene cada una un nombre. Una se llama trigonometría, que se encarga de las figuras, ¿cierto? Sí. Otra se llama álgebra. Otra rama de las matemáticas se llama álgebra, que estudia los números y las letras. Otra se llama la estadística, que clasifica. Otra se llama la probabilidad. Otra el cálculo. ¿Sí me explico? Entonces cada rama, que son de las matemáticas, pertenecen a todas las matemáticas. ¿Quedó claro? A ver, ¿me lo podría explicar? Bueno, que las matemáticas es como si fuera, verlo como un árbol, el cual contiene 8 ramas. No, más, son más. Bueno, es un buen ejemplo que me dio, por decirlo así, si fueran 8 ramas y cada una tiene su nombre en específico, que puede ser la trigonometría, otra puede ser el cálculo, otra puede ser el álgebra. Otro puede ser la aritmética. La aritmética es las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Por eso en primaria se ve aritmética. Sí. Suma, resta, multiplicación y división. Y entonces cada rama de la matemática se va a especializar en algo. ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Cuál sería su conclusión hasta ahorita de esto? Pues, ¿Qué ha aprendido? ¿Aprendió algo? Sí, claro que sí. En conclusión breve, ¿qué sería? Sí, que hay diferentes formas de triángulos, los cuales nos van a determinar que tienen sus lados, 3 lados, sus 3 vértices, sus 3 ángulos, lados y vértices, ¿verdad? Exactamente. Sí. Y mediante a fórmulas, procesos, vamos a saber poder determinar las medidas de cada uno. Hay diferentes tipos de triángulos, como también, si ya lo especificamos, que las matemáticas tienen una rama que son de la trigonometría, también nos dice que hay diferentes figuras. Que La trigonometría es la encargada. La encargada. De la rama de las matemáticas, ¿encargada de qué? La trigonometría. Sí. ¿De las matemáticas? Sí, sí, es ramas, pero ¿de qué se encarga la trigonometría? De todas las formas. Figuras. Que tenemos. Como puede ser un cuadrado, un círculo, un triángulo. Todas. Un cilindro. Un cilindro, exactamente. Y en triángulo pues entran diferentes características, tenemos de diferentes triángulos. Tienen diferentes nombres. Perfecto. Entonces vamos bien hasta ahorita. Perfecto. Sí. ¿Alguna duda? Pues hasta ahorita no. Bueno, vamos a ver. No son muy sencillas las matemáticas, pero bueno, lo estamos haciendo de una manera sencilla, que quede clara, ¿verdad? Que podamos aprender. Vamos a pasar al siguiente paso, si no tiene dudas. Sí, está bien. Bueno, a continuación yo le voy a enseñar cuáles son de los 3 grupos que hay. Les voy a mostrar 2 de las clasificaciones de los triángulos, ¿de acuerdo? Bien, los triángulos, ¿Puedo anotarlo? Sí. Clasificación de triángulos, ¿verdad? Clasificación de triángulos. Bien, los triángulos se van a clasificar primeramente por sus lados. Entonces, existen 4 tipos de triángulos. Que primero, yo se los voy a dar en forma física para que ustedes los conozcan. Tiene uno ahí, ¿verdad? Sí, el escalén. Bien. Son 4 tipos de clasificación de los triángulos por sus lados. Escúchalo primero. O si quieren anotarlo, los nombres son equilátero, triángulo equilátero,
Para no escribir la palabra triángulo, nada más puede poner un triangulito. No, un Una triangulito, ese es un triangulito. En matemáticas así es. Triangulito, equilátero. equilátero. Triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno y triángulo rectángulo. Vamos a iniciar. ¿Con cuál quiere iniciar? El primero, que es el equilátero. Bien, el triángulo equilátero tiene una característica. Escuche primero. Triángulo equilátero. Equilátero, ecus, significa igual. Entonces, equilátero, ecus, equilátero, igualdad. Todos los ángulos son, Igual. sus lados son iguales. Miden lo mismo. Y esta es la figura. ¿Se la paso? Sí. Analícela, véala y regístrela en la cámara, por favor. Es un equilátero. Véalo bien, analícelo usted. ¿Sí? Sí. Sus tres lados. Ajá. Equilátero. Iguales. Equilátero. Bien. ¿Quiere registrar algo? Nada. Está bien así. Bueno, vamos a pasar al triángulo isósceles. Isósceles. El triángulo isósceles tiene la siguiente característica, que dos de sus lados son iguales y uno desigual. Y le muestro aquí, véanlo, analícelo y después lo ve en la cámara. ¿Qué características tiene y cómo se llama? Es el isósceles, triángulo isósceles. El que empieza con I. Ajá. Y tiene dos lados iguales y uno desigual. Por ejemplo, otro isósceles puede ser al revés. Aquí el lado desigual es chiquito, ¿verdad? Sí. Pudiera ser Nada más. muy grandote y los otros cortos. Y sigue siendo isósceles. Sí. El asunto Sí. es que tenga dos iguales. El cambiarlo de Importa. posición. Es isósceles. Ok. Gracias. Sí. Seguimos con el tercero, que es el escaleno. Escaleno, tómelo, es el que tiene todos sus lados desiguales. ¿Sí lo ve? Sí. Escaleno. Sí. Entonces el triángulo escaleno, su característica es que sus lados todos son desiguales. Diferentes. ¿Me repite los que hemos visto? Sí, es el equilátero, que viene siendo todos sus lados iguales. Iguales. Luego después viene siendo el isósceles, son dos lados iguales y uno desigual. ¿Sí? Y por último viene siendo el escaleno donde todos sus lados son diferentes. Perfecto. Diferente medida. Pero tenemos todavía un triángulo más. Sí. Es por sus lados, es el triángulo rectángulo. Es este. Y se llama rectángulo porque tiene un ángulo recto. El ángulo recto es el que mide 90 grados, como una L. Ahí donde está ¿cuál es el ángulo recto? Ese, el de 90 grados. Y se le pone como un cuadrito. Ok. Sí. Y aquí abajo. Se señala así. Aquí, Se señala. en la orilla. ¿Eso quiere decir que es un triángulo qué? Viene siendo un triángulo rectángulo. Porque tiene un ángulo de 90 grados. 90 grados. Ok. Aquí la L. Y este es muy utilizado para los arquitectos, porque con ese tipo de triángulos usted puede medir lo que usted quiera. ¿Cómo se llama? Es el rectángulo. Muy bien. 90 grados. ¿Me puede dar un resumen de lo que vimos? Bueno, aquí lo que estamos tratando son los diferentes clasificación de los triángulos, ¿sí? Por sus lados, que es como lo vamos a tomar cada uno depende de las características que tenga, y empezando son cuatro los que ahorita vamos a tratar, cuatro tipos de triángulos, donde nos viene diciendo que el primero, que es el triángulo, es el equilátero, es el que tiene todos sus lados iguales. El segundo es el isósceles, donde solo dos lados son iguales y uno diferente. El escaleno, que sus lados son completamente todos diferentes de su característica. Y por último el triángulo rectángulo, que es el que contiene como una forma de L, que nos indica los 90 grados.
Perfecto. Muy bien. ¿Dudas? No, hasta ahorita no. Entonces el primer grupo de clasificación De por sus clasificación lados. por sus lados. Ahora vamos al segundo grupo, que es por sus ángulos. Por lados. Por ángulos. Por ángulos vamos a tener que son 3, que es el acutángulo, el triángulo rectángulo y el escaleno obtusángulo. Obtusángulo. Escaleno obtusángulo. Y vamos a ver características. Bien, son los rojos que están ahí. Bueno, vamos a ver el acutángulo. El acutángulo tiene una característica, que es, se va a medir por sus ángulos, ya no por sus lados, ¿quedó claro? Y es que todos sus ángulos son menores de 90 grados. Señale cada uno de los ángulos y vea que son menores. ¿Estos? Sí, porque ahí debería ser exactamente una L, no la logra hacer, ¿cierto? Entonces sus ángulos son menores de 90 grados. Son menores de 90 grados, sus 3 ángulos. Sí. Luego tenemos el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto. ¿El triángulo rectángulo? Ese tiene un ángulo recto, ¿no? ¿Cuál es el de 90 grados? Ese es el de 90 grados. ¿Cuál es el lado de 90? Ese, correcto. No, señálelo bien. El que mide una L. L, por eso. No, pero el tiene ángulo, que ser así, no el lado, así. el ángulo. L, así. Aquí está la Ahí L. está. Ese ángulo es el de 90. Se llama triángulo rectángulo, ¿verdad? Recta, ángulo recto, ángulo de 90. 90 grados, ¿eh? ¿Y el que tenía menos de 90 grados, cómo se llama? Es el acutángulo. ¿Cuál es? Acutángulo. Ese, menos de 90 grados. Luego tenemos el de 90 grados, que es ese. Y ahora vamos al escaleno obtusángulo. Que este es que el ángulo de 90, que es, ¿cuál es el que más se acerca? El ángulo de 90 de la letra, así como de la L. Ese lo rebasa. En vez de estar así, tiene un ángulo más abierto. ¿Cuál es? ¿Qué lado? ¿Qué ángulo? Ese ángulo está más abierto. Ese se llama escaleno obtusángulo. Se llama escaleno porque todos lados son diferentes, pero su ángulo es mayor a, tiene un ángulo mayor a 90 grados. 90 grados. Entonces, como se da usted cuenta, nos vamos a referir en los ángulos al ángulo recto, ¿de acuerdo? Que uno va a ser menor, otro va a ser de 90 y otro va a ser mayor. El de menor, ¿cómo se llama? El de menor, acutángulo. Y el de 90, rectángulo. Es el rectángulo y el otro es el escaleno, es obtusángulo. obtusángulo. Entonces, cuando escuche obtusángulo, quiere decir que mayor de 90 grados. 90 grados. Y acutángulo, menor de 90. Menor. Y el que mide 90, Rectángulo. rectángulo. ¿Sí quedó claro? Sí. Entonces, esa es la segunda clasificación que tenemos de los triángulos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál sería su conclusión de esto? Bueno, aquí lo que vimos fue la clasificación de los triángulos en esta segunda parte, donde los estamos clasificando tanto por sus lados como por sus ángulos. Vimos los 4 tipos de triángulos, los que aquí tenemos, como fue el triángulo equilátero, que es el que tiene sus 3 lados iguales. Luego sigue el isósceles, donde viene siendo 2 lados iguales y uno diferente. Después el escaleno, donde los lados son desiguales todos. Y por último el triángulo, el cuarto, que es el triángulo rectángulo, que es tomando en cuenta
la, la, la letra pues L, lo que nos indica que lo que viene siendo 90 grados. Es la primera clasificación por los lados. Por los lados. ¿Y el otro? Y luego después vamos a ver lo que viene siendo la clasificación por los ángulos, que son tres. Son tres clasificaciones, como viene siendo el acutángulo, acutángulo, donde mide, bueno, lo de sus ángulos, son menores de 90 grados. El rectángulo es de 90 grados, ¿sí? Y lo que viene siendo, por último, los ángulos, el ángulo del escaleno, obtusángulo, que es mayor de 90 grados, es lo que nos viene indicando. Muy bien. También ya sabemos qué significa un triángulo. Sí. ¿Qué es? Tiene tres lados, tiene tres vértices y tiene tres grados. Ángulos. Ángulos. Perfecto. Ok. ¿Y de dónde se desprende? De las matemáticas. De las matemáticas, que es una de las ramas. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a llevar a cabo un trabajo, por favor. Le voy a pedir, por favor, que utilizando los recursos que les solicitamos, que aquí los tienen, se los doy, va a pegar en el cuaderno las figuras y abajo va a colocar el nombre de cada figura. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si es triángulo equilátero, lo pega, le pone su característica abajo. Puede tener creatividad, le pedimos que tenga Estos son los imaginación, sí. Usted puede disponer de la imaginación. Lo que yo quisiera es, ya el conocimiento lo tiene, pero me interesa la creatividad. Puede utilizar lo que guste. De ahí para pegar. Adelante, tiene 5 minutos para acabar. ¿Sí quedó clara la instrucción? Sí. ¿Perdón? Sí, no, es que quiero buscar el pegamento. Puede voltear todo, ¿eh? Puede voltear todo. Acá está ya. Sí. Entonces vamos a poner clasificación de los triángulos. Si lo puede hacer por favor a 2 hojas. Ahí está para que queden 2. Sí. Recuerde que esa es su evaluación y sobre todo, y lo más importante, el conocimiento. ¿Sí adquirió algún conocimiento? Claro que sí. A la cámara. Sí, se adquirí conocimientos. Entonces vamos a clasificarlo por lados. Vamos a utilizar una página para los lados y otra para los Sí. ángulos. Adelante. No van a caber. Ok, sí. ¿O puedo yo dibujarlos? No. ¿Vale? Ok, perfecto. Ay, 5 minutos es un poquito.
cada uno su característica? Nada más su nombre. Sí, ya los tiene. Perfecto. Y a la vuelta de la página, una conclusión. De lo aprendido en esta clase bueno, ya nos dijo cuál es el conocimiento. Necesitamos que nos diga por qué crees que es importante este conocimiento. Ya no nos diga cuáles son las clasificaciones. Ya lo vimos en la clase. Lo que nos interesa es por qué cree que es importante. ¿No lo puedo leer, por favor? Muy rápido. Bueno, es importante lo aprendido porque nos da la pauta de determinar a través de procesos y fórmulas las medidas de diferentes figuras de una de las ramas de las matemáticas como es la trigonometría. En esta ocasión aprendimos acerca de los triángulos, sus características, y esto nos ayuda a saber las medidas de sus lados, de sus ángulos, de sus vértices, a través de lo aprendido, de una manera sencilla. ¿Qué le pareció la clase? Muy, muy sencilla, práctica, pude aprender. Realmente para mí las matemáticas son un coco, y sin embargo lo hizo de una manera muy, muy dinámica, agradable. ¿Alguna los duda? términos que utilizó también, gracias. Sí. Sencillos, la manera de explicarnos. ¿Le queda alguna duda? Por el momento creo que todo está perfecto. De lo aprendido hoy, de lo Sí. que es. Muy bien. Sí, Ya en la próxima clase veríamos cuál sería el otro tipo de agrupación de las clasificaciones de los triángulos. Pero también hay de los cuadrados, que son cuadriláteros, y así, cada figura tiene sus características propias. Hoy, por último y para concluir, hay una palabra que se utilizó por ahí que se dice polígono. Polígono significa muchos lados. Estas son las figuras que existen en la naturaleza. Como puede haber aquí cuadrados, puede haber rectángulos, puede haber rombos, roboides, pirámides. ¿Sí me explico? Va a haber muchas cosas aquí que la naturaleza nos... Y el encargado de estudiar eso es la geometría. La geometría. Geo es tierra, medida de la tierra. Geo de figuras, Geo, medida de la tierra. Metría es medida. Y geo es tierra, medida de la tierra. O sea, las figuras que existen en el planeta.
y las encargada es la matemática a través de su rama llamada geometría. Bueno, pues agradecemos mucho su atención y gracias por su colaboración. Muchas gracias a ustedes. Buen día para Buen todos. día.